Hola, ¿cómo están todos nuestros seguidores? Muchas gracias por estar nuevamente en este foro del Sistema Reiki Sean de la Alianza Reiki en México. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Y vamos a tener un programa al cual le invitamos a un maestro, de los primeros maestros Reiki que hubo en México, que ahorita vamos a platicar su currículum, y que es un tema muy interesante emanado de ese último congreso, del quinto congreso online de Reiki que nuestro amigo Richilingan está organizando, acaba de terminar, pero vamos a hablar de un tema sumamente significativo, el área del fanatismo. Vamos a hablar del fanatismo en lo general, pero sí hablar del área del fanatismo del Reiki, porque a partir de esa columna vertebral que forma Mikao Usui, pues el tiempo ha ido aumentando, las circunstancias sociales han ido aumentando, los contextos han ido aumentando, el conocimiento ha ido aumentando, y entonces se han investigado todavía mucho más sobre el Reiki, y el maestro Fernando es uno de los investigadores en el área nativa o natural de México, que ha investigado mucho y ha sido creador de un Reiki en especial, y ahora ha investigado otro tipo de Reiki que ahorita vamos a platicar. Pero antes de darle la voz al maestro Fernando, lo quiero presentar, quiero que sepan quién es él. Él es el maestro Fernando Ruiz Torres. Él es psicólogo transpersonal con especialidad en musicoterapia. Pertenece a la primera generación de maestros Reiki Usui mexicanos que se dio en 1994, director del Avatar Universitas, director de Psicología Transpersonal para Latinoamérica por parte de la Fundación Fénix de Colombia, junto con la maestra norteamericana Cristal Pomeroy. Es pionero y líder en meditaciones guiadas desde el año 1989. Está certificado como médico tradicional del alma por el Consejo Autónomo de Pueblos y Barrios Originarios, que esto va a ser muy rico para mí, ahorita lo vamos a comentar. Fundador de Psicología de la Intuición, de Teotzil Reiki Tolteca y de Cimeya, el Reiki Jesús. Tiene convenio académico firmado con la Universidad Politécnica de Veracruz e intercambios académicos con la Atlantic University International. Fernando tiene una amplia trayectoria en la producción de cine y televisión. Ha escrito cerca de 100 películas comerciales. Actualmente dirige un programa de televisión en Televisa Univisión Guadalajara. Guadalajara es el segundo lugar más importante, el segundo y tercer lugar más importante de nuestro país, para los que no conozcan y están fuera de México. Es músico y compositor, ha ganado diversos premios estatales y nacionales en esta área. Sobre todo, él es el creador del himno del Reiki. Ha escrito novela y poesía sobre temas de Zen y desarrollo humano. Ha producido programas de conciencia espiritual en televisión, radio y actualmente en redes sociales. Es investigador de experiencias trascendentes y de las tradiciones en su relación con la psique humana. Fernando, tienes un currículum enorme, de verdad te felicito por todo tu entusiasmo y sobre todo que has sacado esa raíz del Reiki en América, una de las opciones del Reiki en América, a la cual le has puesto Reiki Tolteca y del cual vamos a hablar. Por eso es importante hablar del área del fanatismo, Fernando, sobre todo tú que eres psicólogo y has tenido que romper muchos mitos, muchos dogmas, que ahorita vamos a platicar incluso qué es el fanatismo. Bienvenido, Fernando, y gracias por estar con nosotros. Mi querido hermano, un abrazo fraterno, que lo virtual no rompa lo humano, la calidez humana, la amistad que decían los ancestros, la amistad es lluvia de flores, y desde aquí te estoy abrazando en lo personal desde el corazón. Agradezco muchísimo esta invitación a tu organización, a este programa, y bueno, quedo a tus órdenes siempre. Muchas gracias, Fernando. Pues, queridos amigos, alumnos, todos los que nos ven, Fernando, lo he conocido primeramente por redes. Bueno, realmente no he tenido la oportunidad de conocerlo físicamente, pero lo empecé a conocer por su trabajo en redes, sobre todo con Reiki Tolteca, y todo el ruido que hizo hace algunos años con esta experiencia Reiki Tolteca, y lo fui siguiendo todo,
después, a través de amigos en común, a través de los eventos que hemos tenido, nos hemos ido conociendo y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a la Federación Iberoamericana, ya lo entrevistamos hace un tiempo, pero dije, bueno, pues ahora le toca a la alianza, ¿no? Porque tiene mucho que enseñarnos. Y el tema de hoy va a ser precisamente fanatismo. Déjenme platicarles algo importante. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo es el seguimiento y defensa vehemente de una persona, doctrina o religión. Quiero comentarles que el día de ayer estaba viendo la entrevista de Walter Lübeck en el 5º Congreso online que organiza nuestro amigo Richie Lingan, y Walter Lübeck habla precisamente sobre la importancia de evitar los fanatismos en el Reiki, pero yo quisiera empezar un poco más general antes de meterme propiamente a la parte del Reiki, y que pudiéramos hablar, Fernando, sobre qué es el fanatismo, por qué este tipo de elementos humanos de seguimiento hacia algo como es el deporte, como puede ser una religión, como puede ser a una persona, por eso se les dice fans a muchas personas, a muchos individuos que siguen a una persona, y se desconecta a veces uno de la realidad del análisis crítico, Fernando. Adelante, el micrófono es tuyo, Fernando. Muchas gracias, hermanito. Creo que se podría ver esta en 3 escalafones. Los inquietos, investigadores, personas que buscan una posibilidad diferente de realización o de conocimiento, y entran y descubren una nueva materia y se adentran con un espíritu crítico, con un espíritu amoroso al mismo tiempo. No todo debe ser crítico, no todo debe ser racional, también que funja el papel que le corresponde a la intuición. Y después viene una segunda categoría que se le llama el fundamentalismo. En ese sentido hay que separar, porque mucha gente se confunde. He estado cerca de algunas ponencias y le pueden llamar fundamentalismo a algo que no es fundamentalista. Este es un apunte bien interesante, porque no queda solamente en el área de la especulación o del creo que. Hay algo que se llama fundamentismo, y eso es fundamental. El fundamentismo va a poner las bases sólidas para que una materia, en este caso Reiki, determinada, conforme un sistema, conforme un lenguaje en el que todos podamos abrevar y a partir de ahí tener diferentes posibilidades. Muchos de los que parecieran ser fundamentalistas son fundamentistas y tienen una estructura bien armada, bien organizadita, y la presentan al mundo. Defienden algunos puntales, algunos criterios, y es lícito, es muy bueno. Ya después, cuando se apropia como una verdad última, es decir, el Reiki lo es todo, aquí está todo, y en la enseñanza de Usui está todo, o sea, no hay más allá, ya pudiera empezar a decirse, espérate un poquito, vamos a reestructurar esto, porque pudiera ya empezar a tener visos de un pensamiento fundamentalista que existe en todos los órdenes, ¿no? Hay científicos fundamentalistas. Me he encontrado, por ejemplo, en la línea de la psicoanálisis, personas que siguen a Freud, pero al pie de la letra, y todavía piensan que muchas de sus teorías ya rebasadas es lo único que existe para explicar la mente humana, y descalifican a otras corrientes. Dice, no, el conductismo tiene estas fallas y no es tan profundo como la psicoanálisis. Hay revisionistas, ¿no? La escuela lacaniana, la escuela francesa, es un revisionismo, no es la continuación de Freud, y la descalifica. O sea, casi todo lo que está alrededor, que viene como un planteamiento nuevo, viene a ser descalificado porque se piensa que es la única, la última de las verdades. Y en ese sentido, sí viene a ser algo delicado, pero es importante tener precisiones. En este caso, vuelvo a subrayar, el fundamentismo es muy bueno. Es necesario para que tenga una identidad propia alguna materia.
Pero el fundamentalismo, ya que se piensa, ¿sabes qué? Hasta aquí es donde podemos nosotros integrar, o sea, no hay nada más que este numen de conocimiento, y lo demás, lo que venga del extranjero, lo que diga que no es, lo que atañe, lo que esté lastimando el pensamiento del creador, ya no es lo correcto. De hecho, la ciencia occidental, de la que no estoy muy atrapado, pero sí venero muchos, incluso en el grado de la veneración, muchos aspectos de su método. Hay un descubrimiento, el que sea, y al cabo del tiempo, a partir de este basamento fundacionista, que es de fundamentismo, empiezan a crear nuevas redes de conocimiento, e incluso la primigenia puede ser desechada. Y en las materias de nomenclatura llamada espiritual, no existe lo mismo. Muchas veces se piensa, esto ya lo dijo el fundador, esto ya lo dijo Quetzalcóatl, esto ya lo dijo el Usui Sensei, y no hay nada más. Ya lo dijo, está inscrito en piedra. Cuando la posibilidad de crecimiento debe ser naturalmente el paso evolutivo natural de cualquier consideración de pensamiento. Es en cuanto al fundamentalismo. Ya hablar del fanatismo, estamos hablando de cuadros más delicados, porque los fanáticos a veces tienen líderes, y estos líderes, y eso es estadístico, muchos líderes que promueven fanatismos tienen ya conflictos del orden mental. Claro que sí, Fernando. Tienes una diferenciación muy propia del académico. Los académicos así somos muy estructurados, ¿no? Y es verdad, se requiere fundamentar las cosas para poder hablar de ellas. Y Usui fundamentó, pero cuando los seguidores o los que adquieren ese conocimiento se apropian de él, ya a veces muchos de ellos le dan una vuelta, y entonces, como tú lo dijiste, se tornan en la última verdad. La ciencia, estoy de acuerdo contigo, no todo puede ser explicado a través de la ciencia. Y cuando también los que trabajamos Reiki queremos explicar el Reiki a través de la ciencia, también lo único que vamos a hacer es descomponer las cosas, porque muchos de los aspectos mentales, psicológicos, espirituales, no se pueden quitar a través de la ciencia. Si volvemos el Reiki eminentemente científico, Fernando, no sé qué opines tú, le vamos a quitar ese peso original del maestro Usui en el ámbito psicológico, que aunque la ciencia, tú sabes que es, perdón, aunque la psicología es ciencia, muchos médicos la consideran como pataciencia, tú lo sabes perfectamente bien, y aunque tiene un trabajo de muchísimos años. Entonces, muchos de los elementos que trabajamos en el Reiki no son repetibles como lo pide la ciencia. No son, no se pueden repetir igual, porque entre el aspecto psicológico, el aspecto emocional, y entonces no es repetible y se tiene que estudiar con otros elementos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en los pasos, Fernando, que vamos a ir dando en tratar de cambiar un paradigma por otro paradigma que va a ser más complejo. No sé qué opinas, Fernando. Estoy contigo, porque los esquemas de la ciencia, como tienen que ser objetivos, medibles, observables, cuantificables, repetibles, llega un momento en que este método es insuficiente. De hecho, da muestras de ser insuficiente incluso dentro de su mismo territorio, por un lado. Por el otro lado, la ciencia y muchos científicos, y no hablo de oídas, están vendidos al oficialismo. A muchos intereses de la ciencia y de las religiones no les conviene por varios motivos que, por ejemplo, un Reiki sea de dominio público, porque va en contra de algunos intereses y desquebraja a la ciencia, porque la ciencia no puede explicar muchas cosas. Y cuando vienen elementos que no pueden ser explicados, por ejemplo, el fenómeno ovni, por ejemplo, el punto de no explicación en lo referencial del objetivo, que el ejemplo más simple es, a ver,
esta persona no puede ver, nació sin la vista. Y tú eres un científico extraordinario, tienes doctorados, has estudiado en un montón de lados. Explícale a la persona cómo es el color rojo. Entonces, hay explicaciones imposibles. Y este es un ejemplo bien pequeñito, que si lo hacemos más grande, podemos caer en que la objetivización va a derrumbarse, va a poner a temblar. Y cuando la ciencia no puede, no tiene elementos, le va a llamar a esto una pseudociencia. Pero lo que pasa es que la ciencia, en lugar de estar señalando una pseudociencia, está cayendo en la pseudología. Y la pseudología, lo sabemos bien, es la mitomanía. Es el inventar cosas para descalificar a otras por medio de argumentos cientificistas a modo. De este modo, de esta manera, lo que no cabe en la ciencia es pseudociencia, y es el gran conflicto en el que cayó la psicología. Porque el basamento psicológico dicen, bueno, hablemos de Aristóteles como uno de los primeros pensadores, en donde emerge una especie de filosofía psicología que ya viene a dar visos científicos y contemporáneos, y ahí surge la psicología. La psicología, en tanto su naturaleza del alma, aunque muchos descalifican el alma, que no es otra cosa que la psique humana, esta, pues claro que no surge de Aristóteles, no sabemos bien a bien que las raíces de la filosofía, incluso algunos filósofos griegos, fueron a estudiar a Egipto. Entonces las raíces están en África. Y las raíces del conocimiento del alma humana tienen que ver mucho más con el chamanismo que con la ciencia. Y esto me ha traído un montón de dificultades a veces y descalificaciones. Pero es que desde lo antiguo, aunque se le puede llamar como quiera, graniceros, apachurradores, sobadores, hierberos, magos, brujas, etc. Por línea de definición vamos a decir chamanes, nada más, aunque para muchas personas les parezca chocante. Pero bueno, este chamanismo primigenio se ocupó verdaderamente de explicar el por qué se sentía, el por qué había una relación cósmica, el por qué podríamos ser uno, porque se vivía un poco más en una mente no primitiva ni infantiloide, sino un poco más cercana a lo que ahora conocemos como iluminación. Por eso lo buscamos. Y entonces, en la búsqueda constante, se vino a armar, a estructurar una serie de psicologías en cada uno de los pueblos, con sus propias leyes, con sus propias determinaciones, sus propias expresiones. Y entonces llega un momento en que surge la ciencia, la psicología, y estas otras, no les hagas caso, son superstición, son pensamiento infantil, son pseudociencia, cuando son, no se le podía llamar, pero haciendo un ejemplo simple, ciencias hermanas que no se deben de pelear. La ciencia occidental debe ser menos arrogante y abrir panoramas de diálogo, como lo hace en algunos pensadores importantes, entre ellos Naranjo, en el área de la psicología. Bien, surge entonces las psicologías y está la psicoanálisis y vienen los elementos del humanismo, está en ciernes el cognitivismo, tenemos el sustento del conductismo y ya la ciencia oficial se ha atrapado a la psicología. Y entonces viene un pensador importante, Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, que dice, ¿y el espíritu? ¿Dónde está el espíritu? Entonces se da el primer paso para que la psicología occidental empiece a observar que hay algo más que solamente lo medible. De esta manera, años después, a Sayoli, especialmente Maslow, al que se le da cierta paternidad, y después viene Ferrer, Ken Wilber, etcétera, empiezan a amasar un conocimiento importante de lo que es una psicología transpersonal o psicología espiritual.
esta psicología espiritual pudo haber tenido un camino bien hermoso en tanto se hubieran tomado las religiones y otros saberes ancestrales como fundamento y no querer entrar con calzador en la ciencia. Fíjate, eso está... Fernando, sí. Esto que estás diciendo para mí es hermoso. Hay un gran un pensador, un gran científico que escribió un libro sobre metodología de la investigación, Mario Bunge, uno de los clásicos, que escribe algo que se nos ha olvidado o se les ha olvidado a los científicos. El científico jamás puede decir no. Debe de estar abierto al conocimiento, porque si no, no crea. Y entonces la ciencia cae en fanatismos. La religión, tú sabes perfectamente, desde Egipto, donde se divide la ciencia, la religión y la magia, vamos a dividir esto para que se peleen todo el mundo y no, nos ha costado mucho tiempo ir integrando lentamente. Pero a mí me preocupa, Fernando, muchísimo, no sé, dime si estoy totalmente equivocado o es una percepción mía, tú desde tu punto de vista psicológico, que si la ciencia toma el Reiki como suya, se va a tener que enseñar en los campos disciplinarios profesionales como las universidades. Y toda la gente que trabaja Reiki, toda la gente, desde la gente más sencilla, más humilde, la gente que es carpintero, las amas de casa, se va a tener que hacer a un lado y entonces posiblemente esto se torne en un ambiente diferente. Yo por eso siempre he dicho que hay diferentes tipos de Reiki. El Reiki cientificista, como en Europa, es demasiado cientificista. El Reiki espiritual, como el que manejamos en México, y incluso lo maneja Japón en muchos de ellos, y el Reiki eminentemente comercial. Entonces, no sé si estoy equivocado, Fernando. Es que el Reiki como materia cabe en todos lados. Lo deseable es que el parámetro científico occidental llegue a tomar en consideración algunos aspectos importantes. Uno de los aspectos importantes que debe considerar la ciencia y que no tomamos en consideración a veces en el Reiki convencional es el toque humano. El toque humano en tanto tacto, tocar y ser tocados. Eso es absolutamente fundamental. Cuando una persona toca a otra, hay una liberación tanto de oxitocinas, disminuyen las hormonas del estrés, se equilibra el ritmo cardíaco, con solo el toque, con solo el abrazo. Un abrazo y no estamos hablando de nada más que lo observable. Se fomenta una cohesión social. La cohesión social se da a partir del tacto humano, de tocarnos unos a otros. Se da el confort psicológico. El toque, ya sea que le quieren decir este toquecito tipping, no sé cómo se llame, el otro de masoterapia, que le llaman algunos, el imponer las manos, lo que sea toque humano, es altamente equilibrador, es altamente amoroso, nos da sentido de ser humano, porque estoy siendo aceptado por el otro. Entonces, cualquier disciplina que lleve toque humano, por eso la imposición de manos está en todas las culturas del mundo como fenómeno terapéutico, es eso. Ahora, este es un referencial para que la ciencia pueda decir, bueno, podemos empezar por aquí y a partir de ahí ver otros considerandos, por ejemplo, el símbolo. He escuchado en muchos lugares que están haciendo de lado el símbolo. Y en la ciencia incluso el símbolo tiene una característica bastante importante. No hay que olvidar el libro de Jung que se llama El hombre y sus símbolos. Somos, dicen, seres simbólicos. Nuestro lenguaje es simbólico. Las personas que están a nuestro alrededor, que veneramos en lo sagrado, tienen una categoría extraordinaria en lo simbólico. Cuando se traza un chokurei,
no es una manita al aire que quiere intuir algo mágico como el elemento de la superstición. Es por eso que el símbolo es fundamental en el Reiki. Hay quienes dicen, no, son muletitas para... No es así. El símbolo, cualquiera que sea este, es el lenguaje, a veces corporal y a veces invisible, que tenemos con la mente máxima, la mente profunda, la mente cósmica o el inconsciente personal. De esta manera se empieza a establecer un metalenguaje en el que el símbolo, si ya se ha convertido o es arquetipo, empieza a cumplir una función extraordinaria. Entonces la ciencia podría caminar por ahí. Y por el otro lado, la fe, ¿no? Eso ya no es científico, pero el Reiki también debe ser un elemento de fe y de confianza. Y también, naturalmente, de elementos trascendentes que no podemos explicar, pero que están ahí y que naturalmente van a dar lugar, pie, desde la especulación hasta el milagro. Entonces, ¿el Reiki cabe en la ciencia? Sí. Que se interesa la Organización Mundial de la Salud, un aplauso. Que la Universidad de Yale o la de Stanford o en la de Lyon o la de München están haciendo cosas importantes, que están investigando, que están haciendo un trabajo serio, que no han publicado nada porque la investigación es a 10 años. Bendiciones, maravilloso. Pero también es cierto, no perdamos la esencia, no regalemos al espectro científico occidental lo que pertenece al chamanismo. Qué bueno que mencionas todo esto. Todo esto es parte del fanatismo, Fernando. Todo es parte del fanatismo religioso, el fanatismo por el Reiki, el fanatismo por la ciencia. Y te comentaba antes de que entráramos al programa, Walter Lübeck dice algo muy significativo en estos elementos de que estamos platicando en este último congreso. Dice, al Reiki se le tiene que tomar como tal, como lo que es, con la esencia, y sobre todo a Usui se le tiene que ver como persona, porque hay muchas personas, muchos seguidores que lo toman como fanatismo. No te puedes salir de ahí. Yo creo, Fernando, que a ti te ha tocado vivir en carne propia ese fanatismo desde el momento que tú creas el Reiki tolteca, ¿sí? El Reiki donde van sonidos, donde van símbolos diferentes, donde van toques diferentes, donde van sustancias diferentes, pero finalmente el Reiki, ya lo han dicho muchos, lo ha dicho Picker, lo ha dicho Lübeck, que el Reiki es una palabra universal. Por eso nadie es creador del Reiki. Por eso Usui le puso un nombre especial a él para poder tomar en cuenta esa energía. Realmente el Reiki es energía. Y el momento de cuando las personas no leen, no estudian a profundidad, entonces se torna en una circunstancia que tiende al fanatismo. ¿Cómo te ha tocado a ti vivir este fanatismo, Fernando, en carne propia? Sí, gracias. Hace tiempo estuve invitado a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y tuve que hablar de psicología transpersonal, pero no quise hablar de la psicología transpersonal objetivista, cientificista, occidental, y a veces ya un poco manoseada. Quise hablar de la psicología transpersonal desde la perspectiva de mis abuelos, de mis ancestros, los que hacían limpias, los que tomaban la hierbita, los que creían que hablar con la tierra es posible, que hablar con el sueño, interpretar el sueño de los elementos es posible. Platicaba en otra ocasión que se enseña que para hablar con el viento no se habla con el elemento, sino con su sueño, y el sueño del viento es la pluma de ave, el sueño del agua es la lluvia, hay que hablar con la lluvia, no con el agua directamente. El sueño de la tierra es el maíz y el sueño del fuego es el humo. Entonces, de estas maneras, fui encontrando al cabo de la investigación que también se imponían las manos. Se imponían las manos de una manera diferente, no el recorrido de arriba abajo, sino se empezaba por el centro cósmico, porque el centro cósmico es el ombligo personal, que es el Macuilxochitl, el 5 flor, pero no me pertenece a mí.
es el ombligo del cosmos, al que tengo acceso. Y también hay otros elementos, Quetzalcóatl, Tonal, Nahual, 4 rumbos cósmicos, en donde se van imponiendo las manos de una manera tal que se busca el equilibrio. De esta manera el equilibrio cumple un fundamento extraordinario. Y después, por influencia de Cristal Pomeroy, con quien viví por 20 años casado, y tenemos un hijo maravilloso, Christopher, me dice, Cristal, ¿por qué no se imponen las manos? ¿Por qué no relacionas el Reiki japonés? Porque mi bisabuela es japonesa, fue japonesa mi bisabuela, con lo de tus antepasados. Influido por ella, un periodista le bautiza Reiki Tolteca. Yo buscaba que estuviera como con un ánimo universitario, que fuera Teotzin, y la gente decía, quiero un curso de Reiki Tolteca. Y después me habla Paulo Andrade Rishi Lingam, dice, quiero en el sureste del país, Reiki Tolteca. Digo, te puedo llevar Teotzin, no te pelees con el nombre, quiero Reiki Tolteca. Fue creciendo esta materia y claro que hay descalificaciones. En primera, porque sí puede haber un Reiki egipcio, claro, los egipcios. Sí puede haber un Reiki tibetano, por favor, son los maestros tibetanos. Pero un Reiki indígena ni siquiera ni lo nombres porque es una blasfemia. O sea, vivimos todavía en esa estructura colonialista. Sucede que, lo sabemos bien, llegan las fuerzas europeas, los abuelos europeos, siglos XV, XVI, un poquito antes, y de repente colonizan. Y las formas de colonizar son varias. O sea, no solamente el armamento ni la economía. Se coloniza por medio de la música. Estados Unidos ha tenido a bien colonizarnos con su música. Y sentimos que esta música en inglés es superior a un son jarocho, por ejemplo. O sea, ya vemos esas diferencias, es decir, el mariachi sí, pero no lo vas a comparar con. Hay otra forma, el colonialismo espiritual, que eso es radical. Y lo estamos viendo. Actualmente estamos en un periodo interesante de colonialismo en el que el Reiki, no todo es luz y miel. El Reiki forma parte de un colonialismo y eso tengo algunos fundamentos para decirlo. Entonces, lo tocaremos al ratito si gustas. Es breve, pero interesante. Entonces, en cuanto surge Reiki Tolteca, muchos maestros de Reiki que aceptan a otros sistemas de Reiki orientalistas o africanos incluso, dicen, ¿qué es el Reiki Tolteca? ¿Por qué este personaje está queriendo meter a chaleco algo que no entra dentro de la filosofía de Usui? Cuando en primera ni siquiera fue la intención. Fue una nota periodística que lo bautizó así. Pero después, ya asumiéndolo, porque hay que asumirlo, vamos entendiendo que el Reiki es una expresión, más allá del nombre, es un tipo de energía. Y no sabemos qué es esa energía. Le llamamos energía a falta de un mejor nombre. Y decimos, viene de allá arriba, pero puede venir de la tierra. Puede venir de un árbol. Porque es el cosmos mismo. O sea, no es que venga de algún lado. El universo mismo está vibrando en esa energía, llamémosle así. Es la vibración natural del cosmos. No podemos ser canales porque pertenecemos al universo. No es que sea el universo y yo somos uno solo. Y en esa intención soy rey y soy ki. Pero bueno, ese es otro tema. En ese sentido, también vienen las partes estas de qué hace el indigenismo queriéndose meter a una cosa tan sagrada como el Reiki. Entonces, a partir de ese criterio, decir, Reiki somos todos, asumí que podía haber un Reiki de cualquier nomenclatura porque le pertenece al cosmos y no hay nada que no sea cósmico, que no sea universal, que no sea sagrado y donde no esté imbuido el concepto de Dios. Pero sí, tiene razón, recibí descalificaciones, llamadas por teléfono, e incluso hazte para allá, de personas que eran amigos míos. Personas que cuando yo hice un movimiento para que surgiéramos los primeros 18 maestros Reiki mexicanos. Salimos 18 en 1994. Y entonces sucede que algunos de ellos no estuvieron de acuerdo en que yo hiciera o representara algo que se llama
Reiki tolteca. Pero sí aceptan el Reiki egipcio. Sí. O Reiki celta. El ¿sí? Que sea, hasta el angélico, todo. Angélico, sí. Bueno, déjame comentarte algo muy significativo. Ahora se está empezando a entender que el Reiki, como palabra Reiki, sale de Usui. Digo, es más viejo que Usui. Así lo dice el maestro Walter, dice, he estado investigando y el Reiki, la palabra, sale de Usui hacia más atrás, hacia los orígenes 2000 años antes. ¿Sí? Esto es muy significativo, Fernando, y no porque lo digamos nosotros de manera muy especial, y me voy a reír en base a lo que estamos diciendo, porque lo dice un extranjero alemán, y le vamos a creer porque lo dice un extranjero alemán, como lo puede decir un extranjero japonés, y entonces le vamos a dar credibilidad. Pero el Reiki es una palabra general. Ya después vienen todos los epítetos que le pudiéramos poner, como el caso del Reiki Tolteca. Déjame platicarte, cuando yo Reiki Tolteca, yo fui de esos que dije, ah, caray, ¿qué onda con de qué se trata? Sí, pero luego fui entendiendo, a medida de que vas madurando y vas profundizando en el conocimiento de la energía y en la psicología transpersonal, como tú lo dices, vas entendiendo cosas y después tú mismo empiezas a caer en la crítica de otros. Sí, incluso me pasa a mí con el sistema SEA, ¿no? Bueno, y ese rollo de dónde es, bueno, es que genera un sistema, una manera, un método. Correcto. Es un método el que genera. Toda la filosofía no es, él toma, yo siempre lo he dicho, y tenemos un programa con Richie Lingan, él toma toda la filosofía de su momento, él es un cúmulo de información, la integra, la hace un contexto y la forma como tal. Fue muy significativo todos sus conocimientos en Zen, sus conocimientos en budismo, sus conocimientos en bla, 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 y lo integra con su método. Y en el caso, por ejemplo, del Reiki Tolteca, pues todo el conocimiento que tienes de las corrientes antiguas de nuestro México, lo integras en un pensamiento y lo integras a un Reiki en especial. Yo en mi ciudad de Irapuato soy parte de un movimiento que se llama Movimiento por la Prehispanidad. Yo adoro a mi país, me acuerdo, y en ese mismo elemento de querer mucho al país, fui de vacaciones a Cancún. No voy a decir en qué hotel estuve, uno muy famoso porque no quiero problemas. Entonces hay un espectáculo que se llama México en la piel, muy bonito, y presentan, ya no sé si es invasión o conquista, depende del lado donde estés, ¿sí? Y entonces presenta y voy a lo que tú me estabas platicando, presenta a los sacerdotes de la religión mayoritaria de Occidente, traen la cruz, llegan a la figura de Chacmol y se la clavan. Déjame decirte que cuando veo esa expresión, saltan las lágrimas de mí, porque precisamente nos rompe la identidad. Y tú sabes bien que hay dos elementos fundamentales, o la espada o la fe, o la espada o la cruz, así nos colonizaron, como muchas otras ideas nos están colonizando. Y entonces, cuando no profundizas, Fernando, tú eres un profesional con posgrado, analista, universitario, y nuestro nivel de análisis es más profundo. Pero ¿qué pasa con el común de las personas que no profundizan, que creen que porque van un fin de semana ya aprenden Reiki sin profundizar? ¿Qué pasa con esas personas que tienen un limitado conocimiento cultural? ¿Hacia dónde tenemos que buscar o dar el conocimiento que se nos ha prestado a nosotros, es un conocimiento prestado, para difundirlo? ¿Hasta dónde va el compromiso de los maestros que estamos leyendo más, Fernando, para romper el fanatismo? Ok, es una pregunta muy profunda la que haces, muy profunda. A ver hasta dónde me alcanza a responder, porque fuiste al sexto año. Alguna vez conocí a una persona allá en Morelos que había sacado adelante a muchas personas de conflictos emocionales, físicos. Era la partera del pueblo y era la que daba consejos. No sabía leer ni escribir. Entonces, empecé poco a poco a conocer y a tratar a mucha gente de esta magnitud. Y
naturalmente, eso que sabemos, que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la cultura, afloró de repente. Porque en la cultura es lo que abrevamos de todos nuestros ancestros y lo traemos en la sangre, en los genes, en la energía. Ahí está. Y se manifiesta. Se va a manifestar con o sin libro, con o sin maestro. El método de Reiki, como tal, ha evolucionado a tal grado que se necesitaría ya establecer una metodología única que tuviera diversas ramificaciones, es decir, fundamentarla, hacer claro un fundamentismo Reiki, y a partir de ahí que surjan otras propuestas, porque está muy aleatorio todo. Sin embargo, las personas que con o sin el nombre de Reiki sanan con las manos, con imposición de manos, como el padre Samuel, franciscano, que nunca oyó hablar de Reiki, estamos hablando de la década de los fines de los 60, imponía las manos y la gente sanaba, porque creía en Cristo y él sanaba a través de Cristo. Entonces, la imposición de manos, independiente del nombre, porque sí es cierto, Reiki de hecho es una dinastía, también fue el nombre de una dinastía, pero es que no podemos confundir los otros nombres de Reiki con el Reiki que fundamentó Usui, es único. O sea, anterior a esa palabra no existía esa nomenclatura. Existía la palabra como tal, pero la palabra como tal se puede interpretar como lo que es, un significante. Y el significante como tal no significa nada, hasta que alguien le da un significado. Y una palabra puede tener significados diferentes, es como decir banco. No, ya existía la palabra banco, sí, pero ¿banco de qué? Banco de peces, banco de sangre, banco para sentarse, ¿no? Un banco de ideas, banco, ¿qué tipo de banco estamos hablando? Entonces una palabra puede servir para muchas consideraciones. La palabra Reiki, sí, se dignifica con Usui, se le da una nomenclatura y un especificando diferente, y se puede convertir en una secta, o se puede convertir en una religión, y puede dar lugar a muchas sectas y muchas religiones. Todas ellas son válidas, todas tienen su razón de ser, y hay que dar apertura al alma humana, porque si no estaríamos clasificando y estaríamos imponiendo un criterio. Entonces el criterio de limitar, el decir, ¿sabes qué? Necesitas estudiar 2 años para... Sí, si es tu sistema, voy a estar 1 año, 2 años o 6 meses, o un fin de semana, de acuerdo a lo que tú me estés mostrando, y todos son válidos. Porque no vamos a empezar a descalificar y caer en un cientificismo ramplón en que debe ser la estructura del conocimiento. Hubo por ahí otro alemán también interesante, hablando de alemanes. Mi primera esposa fue alemana, conviví con ellos durante 10 años, estuve en Europa, y puedo decir algo bien interesante. Por ejemplo, en el centro de Georges Pompidou, en la sección de idiomas, estaba el zapoteco y el maya. Cuando vino Joseph Hostetler, que en su momento fue mi suegro, él, fue antes de casarme, claro, con Cristal Pomeroy, norteamericana, esta era alemana, Trixie Hostetler. Él nos daba lecciones de cultura mesoamericana. Fuimos a Teotihuacán y nos dio un repaso y corrigió al guía 2 veces, que una delicia, porque así como nosotros veneramos a lo extraño, ellos también veneran, y hasta el grado de la veneración tal que dicen mis amigos, sí, es que has tenido 5 extranjeras como compañeras, he vivido con 5, me he casado 2 veces, dice, porque adoran lo natural de Mesoamérica, adoran lo indígena. Entonces, es bien recibido, lo toma como un halago. Pero en ese sentido, la palabra Reiki es nueva, porque la recreó Usui. Y en el sentido de que se genere una secta, los esenios eran una secta, y eran maravillosos, no lo estamos usando en terreno peyorativo, o puede fundar incluso un sistema religioso. Y el otro punto real es la paradoja que se nos olvida. Yo di una clase precisamente, una plática en Alemania, de la paradoja, porque se tiende mucho al pensamiento racional. Hablemos de Buda. Hay 2 Budas. En Europa se conoce muy bien al Buda histórico. En América se conoce muy bien al Buda legendario, al que cuando nació se levantó, habló con su madre, caminó los 4 rumbos y dio un adelanto de lo que iba a ser su misión. Tenemos la leyenda de Usui, incluso la de Takata,
que hay que respetarla, porque es la paradoja, es el Usui histórico y el Usui que nace de las entrañas de lo colectivo, de lo mágico. Entonces tenemos a dos Usui. No podemos decir, no, sí, hay que venerarlo, le quieres prender una vela, sí, es un santo, sí, lo vas a defender, amor, defiéndelo. Hay otro histórico, sí, lo conoces a fondo, sí, lo que se dice de esta es otra versión, también es cierto. Entonces, la paradoja es fundamental si estamos en el territorio de lo espiritual, porque si no vamos a caer en las garras del objetivista. De este modo, nutramos al Reiki desde una perspectiva más sana, más amplia, más completa, más de corazón y de razón, que es lo que identificaba a nuestros antiguos. Para decir, personas de sabiduría decían, tlamatini, es un tlamatini, y la raíz es mati en el náhuatl. Mati es el que piensa excelso y el que sabe sentir a profundidad. No estaban separados, el pensar, sentir es uno solo. Lo hemos dividido y no es conceptual, es uno solo. La información viene de la panza, viene del corazón y a veces llega en última instancia al cerebro y puede ser al revés. Al cerebro que dice sí y luego es al revés. Entonces, la paradoja. Yo creo que tenemos que retornar a Reiki desde una perspectiva racional y mágica. No puede estar la una sin la otra, cada quien se va a recargar a donde le convenga, pero tampoco podemos decir no a esto, no se puede decir, no podemos caer en dogmas, que es una de las partes fundamentales en donde reside el fundamentalismo. Fernando, esto que nos has estado platicando es muy, muy interesante y bastante profundo, ¿eh? Creo, desde mi punto de vista, Fernando, y en base a la propuesta que tú estás haciendo, que es importante que los maestros que dirigen una organización o que dirigen un elemento significativo del Reiki, tenemos que tener una comunicación muy abierta para poder metodologizar el Reiki. No estandarizar, porque no somos tuercas y tornillos. El estándar es por aquí, por aquí, por aquí, y por ahí no. El estándar es una cosa, sino generar la metodología es muy significativo y entonces pudiéramos avanzar mucho más, Fernando. Fernando, yo creo que en un futuro nos vamos a tener que echar otra plática porque ya se nos fue 1 hora y a mí me encantó todo lo que nos estás diciendo. Okay. Sí, ya después comentamos esa otra segunda parte, porque sí es significativo que ayudemos o que ayudes o que ayuden otros a encontrar el significado y el significante del proceso del Reiki, la parte de la fundamentación y no el aspecto eminentemente del ahí se va, solamente tenemos diplomas por tener diplomas, si no empezamos a fundamentar. Y esto nos corresponde a los que tenemos el conocimiento prestado un poquito más en el ámbito del análisis y de la profundidad de muchas otras áreas, Fernando. ¿Cómo ves? Excelente, excelente. Tener fundamentos sin ser fundamentalista y sin querer ordenar. Hace tiempo aquí hay una organización que se llama Conocer, de la Secretaría de Educación Pública en México, en el que se dan una serie de certificaciones. Para ello habría que estandarizar. Me invitaron a estandarizar el Reiki y dije que no. Por lo mismo, o sea, también me hubiera convenido, porque hubiera sido el primero que hubiera estado calificado y reconocido ante la CEFE para este particular cuando apenas nacía esta organización, este instituto. Pero tiene razón, dejemos de lado eso para que corra de manera libre, pero tengamos puntos de referencia. Y el otro aspecto que no deja de ser interesante para terminar, y a lo mejor lo dejamos para otro tema, es no olvidemos nuestras raíces, no nos avergoncemos de nuestras raíces, entendamos que en todo el mundo estaba la información de diferente tono, de diferente modalidad, pero la expresión propia también tiene algo que decir al mundo. Ahora, hoy por hoy, aunque son temas que generalmente no toco, empieza a haber polarización internacional en aras de un dominio global. Este dominio global, sabemos, los hermanos del norte del país, del norte, sí, que están al norte de nuestro país, es decir, en el otro país, en el norte,
quieren conservar cierta hegemonía y han hecho algunos inventos. De hecho, la palabra New Age se le atribuye a Kissinger. De hecho, eso de los niños índigo, etcétera, y niños cristal, etcétera, también forma parte de un elemento yo le llamo racismo espiritual, pero también en el Oriente, no todo es luz y es iluminación. Hay también un país muy importante que quiere tener hegemonía mundial y están luchando a nivel político, y para ello van a buscar penetración. ¿Cuál es la penetración? Lo quisieron hacer con la música y no ha resultado. Actualmente hay una escuela musical coreana que sí está pegando en el ánimo juvenil y ya hubo un toquecito de acercamiento a las músicas orientales. Entonces, en la parte del otro dominio es el dominio espiritual. Tengamos los ojos bien abiertos en no caer en esa trampa de que todo es orientalismo. Sí, debemos tener una mente amplia, cósmica, en que somos ciudadanos del mundo, pero tenemos una raíz. Esta raíz es la que nos da identidad y nos da simiente. En este sentido, es un llamado a que no perdamos identidad y que no nos quiten identidad. Un ejemplo muy sencillito fue cuando un chino vino a registrar la imagen de la Virgen de Guadalupe y durante 10 años perteneció a China y le sacaron todo el provecho del mundo, pero algo que es tan propio, que es Tonantzin, que es la veneración, la contraparte de Ometeotl, la parte más sagrada que tenemos los mesoamericanos o incluso los latinoamericanos, porque es representante de Pachamama, representante de Tlalnantzin, representante de la tierra, de repente estaba en China. Entonces, no es gratuito que hay una sobrepoblación femenina o la mujer para China no puede ser vista con los ojos igual que a un hombre y la envían a otras partes del mundo donde quieran tener penetración y vemos chinas bienvenidas y maravilloso, pero es un punto de referencia para tener ojo avisor. El otro aspecto también es que Reiki tomó una preponderancia extraordinaria a nivel latinoamericano y no es gratuita. No es gratuita. Tomemos de ahí lo positivo, no tengamos fascinación absoluta por lo oriental, tomémoslo como algo que viene a nutrir a nuestra idiosincrasia, pero nuevamente digo, sin perder las raíces, sin perder las raíces. Hay muchos intereses en este movimiento espiritual que ni siquiera nos damos cuenta. Me tocó de cerca ver cuando sale lo del secreto, que fue, vino de Martini a recibir un tipo de asesoría y de apoyo a no me he divorciado, a Cristal Pómero, sigue siendo mi esposa, estamos separados hace varios años, pero vino de Martini a pedirle algunos consejos. Y de ahí me resulta el sospechosismo tal de que no veas noticias porque vas a desequilibrar tus energías. Estamos para esto, para involucrarnos en el mundo y hacer transformaciones a partir del espíritu, aún así tengamos que descender al propio infierno. Exacto, Fernando, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nuestra raíz es nuestra raíz. ¿Sí? Tenemos que tomar lo que sea significativo, pero tenemos que fortalecer esa idea tan absurda que tenemos los latinos, muchos mexicanos. La palabra malinchista, tú sabes que tiene todo un significado, tenemos que retomar y estar orgullosos de nuestra esencia, Fernando. Fernando, no acabaríamos nunca de platicar, ya llevamos buen rato. Te agradezco mucho, Fernando, estar con nosotros. Ya tendremos otro programa para hablar de la manipulación o alguna cosa semejante. Muchas gracias, Fernando. ¿Sí? Mi querido hermano Alfredo, un abrazo enorme, toda mi admiración, mi gratitud por este espacio y bueno, seguimos al habla. Sí. Y muchas gracias a todos los que nos vieron en esta ocasión, un programa serio a analizar, a todos nuestros alumnos y nuestros seguidores, véanlo a profundidad, analicen lo que está diciendo el maestro Fernando, porque sí requerimos una cultura muy, muy analítica para no dejarnos manipular en esa profundidad de lo que se quiera de nosotros. Que estén ustedes muy bien y nos veremos en el próximo programa. Hasta luego.